En nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. El acta de la sesión número 5 se da por aprobada y por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 6 se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. La señora secretaria Jimena le dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico del Ministerio del Deporte, mediante el cual excusa la inasistencia de la ministra debido a que esta semana debe atender visitas internacionales con motivo de la realización de las Olimpiadas Especiales que se desarrollarán en nuestro país el próximo año. Un correo electrónico del Ministerio del Deporte, mediante el cual excusa la inasistencia del subsecretario por la razón señalada precedentemente. Un oficio del IND, mediante el cual da respuesta a un oficio de la Comisión e informa sobre los balances de estado financiero y memorias correspondientes a los años 2024 y 2025 de las federaciones deportivas nacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley 20.737. Un oficio del IND, mediante el cual da respuesta a un oficio de la Comisión en relación con los criterios establecidos para asignar, retirar, aumentar o disminuir fondos que se otorgan a los deportistas de alto rendimiento. El programa Asistencia a la Carrera Deportiva entrega becas PRODAR y premios por logro a deportistas de alto rendimiento según resultados deportivos definidos en la normativa vigente. La asignación, permanencia y categorización de los beneficios se basa en criterios objetivos y transversales, considerando el nivel y relevancia de los logros obtenidos. Además, los deportistas son evaluados permanentemente y los recursos se priorizan para apoyar su preparación hacia mega eventos del ciclo olímpico y paralímpico. Un correo electrónico de FENAGOCHI, Federación de Goalball, mediante el cual remite antecedentes para fundamentar su solicitud de audiencia en la Comisión, denuncia una situación de discriminación sistemática por parte de COPACHI, organismo encargado del deporte paralímpico en Chile, indica que la Federación ha intentado integrarse al comité siguiendo los procesos establecidos, pero ha sido rechazada reiteradamente debido a restricciones estatutarias. Esta exclusión ha perjudicado directamente a los deportistas, quienes en distintas ediciones de los Juegos Paranacionales han sido impedidos de participar o condicionados a cambiar su afiliación federativa. A pesar de reuniones, reclamos, recursos y presentaciones ante el Comité Arbitral del IND, no se ha entregado una solución concreta. FENAGOCHI sostiene que tanto COPACHI como organismos públicos han evitado abordar el problema amparándose en la autonomía del Comité Paralímpico, lo que ha afectado gravemente el desarrollo del goalball y los derechos de cientos de deportistas con discapacidad visual en Chile. Un oficio de la Contraloría, mediante el cual comunica que solicitó a la Municipalidad de El Monte informar en un plazo de 10 días hábiles sobre una denuncia por eventual incumplimiento de una respuesta a un oficio de esta comisión en relación con la donación de equipamiento deportivo que fue al parecer extraviado o robado del gimnasio o bien se desvió su objeto social y deportivo. Eso es todo, Presidenta. Muchísimas gracias, Jimena. Vamos a saludar a todos los diputados y diputadas presentes en esta sesión y voy a ofrecer la palabra respecto de la cuenta y la voy a tomar de inmediato yo, no es por ser pesada ni imponer nada, sino que para excusar efectivamente a la ministra, quien tuvo la deferencia de llamarme directamente a mí, producto de los juegos que se están enfrentando. Vino una comisión extranjera a ver cómo se está dando todo esto y estamos invitados para este día jueves. Todos va a llegar una invitación, no sé si llegó a la Secretaría, pero sí va a llegar una invitación para que estemos todos presentes, sí. Y nosotros también tenemos que ponernos fechas para ir al Estadio Nacional en esta invitación que se nos dio desde la ministra y también para empezar esta mesa de trabajo de la regulación de las sociedades anónimas que tanto interés tiene para nosotros como legisladores. Paso, ¿algún diputado que quiera la palabra respecto de la cuenta? Ya, había otro punto respecto de la gente del Monte y de las donaciones. Eso va a estar incluido dentro de la próxima semana en esta tabla. Abro la palabra por puntos varios y voy a hacer también, sí, los tengo anotados, el señor Otuiti, el señor Carvajal, el señor El Bueno, digamos, Matías Fernández, el otro es más bueno, ya, pero sigamos. Le voy a dar la palabra antes de nosotros a un invitado que tenemos, que es un gran invitado, que fue presidente, el anterior presidente, no, anterior de esta comisión, así que don Guzmán, señor diputado Guzmán, tiene la palabra, por favor. Don Guzmán, ¿vio que le dije? Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a usted, al equipo de la comisión y felicitarla por su presidencia, que durante los 4 años que compartimos en esta comisión siempre estuvo a puertas de serlo y hoy día se ve materializado. Y yo sé que es una persona que tiene un compromiso y un cariño por el deporte que merece sin duda tener esta presidencia.
Presidenta, yo sé que este es un tema que seguramente los parlamentarios también lo van a abordar, pero que creo que tiene tiene una connotación especial para mí en lo particular, y tiene que ver con la selección chilena femenina, Presidenta, sub-17, que logró una histórica clasificación al Mundial de Marruecos, de verdad histórica, que conmovió, que movilizó y que generó este impacto que se necesita en el deporte, tener a nuestra selección chilena en un mundial, en la categoría femenina sub-17. Pero lo que quiero destacar, Presidenta, que hay dos deportistas de esa selección sub-17 que son pertenecientes a mi club, al club de mi corazón, que es Rangers de Talca. Ellas son Isidora Benavides y Martina Poblete, pero además tienen otro aspecto muy especial para mí, porque son alumnas del Liceo Marta Donoso Espejo en Talca, liceo del cual yo soy egresado, donde estudió mi hermano Óscar, mi hermano Felipe, y por tanto le tenemos mucho cariño al Liceo Marta Donoso Espejo, ex liceo de niñas, es Liceo A9 de Talca. Por tanto, Presidente, yo quiero solicitar el acuerdo de la comisión para oficiar, saludar y reconocer a Isidora Benavides y a Martina Poblete a través de un oficio al Liceo Marta Donoso Espejo y también al Club Rangers de Talca por el aporte a esta selección chilena y a esta clasificación histórica para este Mundial. Eso, Presidenta, muy agradecido por el espacio. Muchas gracias. Si alguien tiene un punto sobre estas mismas felicitaciones, yo por lo menos sí, para abordarlos todos de una vez. Yo a las dirigidas por Vanessa Arauz terminaron invictas en el Sudamericano. Chile va al Mundial y eso es categórico y eso nos tiene que alegrar mucho. Hay varios jugadores destacados que seguramente Luis Mena, exjugador de Colo-Colo y gran amigo de la Roja Femenina Adulta, ya debe estar considerando. Antonella Martínez, jugadora de Everton, fue goleadora del certamen con 5 goles, 5 tantos. Y también está la arquera Oriana Cristancho, quien nació en San Cristóbal de Venezuela, pero defiende hoy día los colores de la camiseta de la Roja. Nuestro escudo con orgullo lo defiende. Con 16 años, con 1,77 m y con mucho talento, es la arquera titular de Universidad de Chile. El gol que selló el triunfo ante Ecuador y la clasificación del Mundial fue por nada menos y nada más que Catalina Muñoz, quien al igual que su padre Carlitos Muñoz fue una destacada por su faceta goleadora, a quien tuve en mis brazos cuando era pequeña, aunque ella no se acuerde. Y además de esto, en año histórico, ya que la selección mundial masculina sub-17 también clasificó al Mundial, los dirigidos de Ariel Leporati realizaron una campaña emocionante con figuras como Amaro Riveros, goleador de la Universidad Católica, Esteban Páez de Universidad de Concepción y el arquero Vicente Villegas de Coquimbo. Así que yo también voy a solicitar, me voy a sumar a las palabras del diputado. Él está pidiendo un reconocimiento a estas dos jugadoras y a su liceo, y yo estoy pidiendo que le mandemos un saludo a toda la selección femenina y también a la sub-17 masculina. Así que a las selecciones, las rojas de Chile, les vamos a mandar este saludo. Hay acuerdo de la comisión para estos oficios y especialmente para el que pide el diputado de su ex liceo en Talca. Así que es acordado y vamos a seguir con puntos varios. ¿Alguien quiere la palabra? ¿Alguien? Señor Otuiti Teao. Perdón, los tengo a los tres anotados. Adelante. Y Orana, muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a todos los colegas, diputados y diputadas de la Comisión de Deporte. Presidenta, acompañamos a su familia en reuniones con el subsecretario de Deporte, a quien quiero agradecer por haberlos escuchado. Pero lo cierto es que mientras para muchos este caso pudo desaparecer de la agenda pública con el paso de las semanas, para la familia de Nicolás el dolor sigue presente todos los días. Y aún así, pese a esa pérdida irreparable, Presidenta, ellos han tenido la generosidad y la fuerza de seguir impulsando esta causa para evitar que otras familias tengan que vivir lo mismo que vivieron ellos, porque Nicolás ya lo perdieron y lo que hoy está haciendo es un acto de amor profundamente altruista y humano, transformar su dolor en una lucha para proteger a otros. Por ese gesto, Presidenta, también debe tener una respuesta de nuestra parte. Tiene que existir reciprocidad en la voluntad política de quienes integramos la Comisión de Deportes y también de este Congreso. Por eso hago un llamado transversal a comprometernos seriamente con pedir unidos la urgencia y avanzar con decisión en la denominada Ley Nicolás Vidal. No podemos permitir que el narcotráfico, Presidenta, y la delincuencia arrebaten a las familias espacios que pertenecen a toda la comunidad. Las canchas de fútbol amateur no pueden convertirse en territorios dominados por el miedo. Hoy más que nunca necesitamos actuar con unidad y también con responsabilidad. Por eso, si no legislamos ahora, seguiremos lamentando pérdidas como la de Nicolás Vidal. Y por eso, obviamente, esto puede volver a repetirse en las canchas de nuestro país, Presidenta. Muchas gracias por su punto. ¿Por el punto? Mi punto no era sobre eso, entonces para complementarlo... Tiene la palabra don Matías
Fernández. Muchas gracias. Gracias. El bueno. Gracias, presidenta. Sí, sumarme también, mi punto varios tenía que ver con respecto a poder acelerar el inicio del trámite de esta discusión, pero además de ello, volver a reiterar la solicitud que se hizo hace 2 sesiones atrás con respecto a el patrocinio por parte del Ejecutivo en relación a esta ley, que también abre la cancha en relación a su posible financiamiento. Entonces creo que necesitamos esa certeza, además de paralelamente avanzar en lo que nosotros consideramos que tiene que arreglar esta ley. Nosotros por lo menos a nivel regional hemos dado conversaciones importantes con el fútbol amateur, hay harto consenso, pero también hay incertidumbre con respecto a lo financiero. Entonces, además de sumarme, agregar la reiteración sobre la respuesta de patrocinio por parte del Ministerio. Muchas gracias, diputado Matías Fernández. Hartwitz, ¿así se dice? A ver, dígalo. Hartwig. Perfecto, Hartwig. Con J. Ya, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente esta comisión no solo tiene el compromiso que se dio de parte de todos los diputados que están acá presentes, me sumo, por supuesto, pero además hoy día era el día en que venía la ministra y que podríamos haberle hecho la consulta respecto del patrocinio del Ejecutivo. Por lo tanto, esto no se ha terminado acá, todo lo contrario, yo quiero, aparte de ser parte integrante de esta comisión como presidenta, directamente a usted, diputado Tuiti, y directamente a usted, diputado Matías Fernández, decirles que el compromiso está, que una vez hoy día tenemos un proyecto en tabla, luego también tenemos lo de Alejandra Plasencia, que es lo que nos... Y está inmediatamente ley Nico Vidal. Eso no es... Y tenga o no tenga el patrocinio del Ejecutivo, ese proyecto se empieza a discutir la próxima semana. ¿Ok? El compromiso está hecho. Diputado Carvajal tiene la palabra, por favor. Bienvenido, diputado Tapia. Muy buenas tardes para todos los presentes. Presidenta, por su intermedio. Bueno, sumarme sobre todo cuando el día sábado 9 se celebra el Día del Deportista Amateur y hacemos un reconocimiento a lo que está sucediendo con la violencia y la agresión en los distintos recintos deportivos del amateur. Y justo hay un caso en Copiapó donde se ve también en torno a un fútbol llámese nuevamente amateur, en donde equipos como Higgins y Bio Cobre se enfrentan afuera y aparece una imagen en redes sociales donde hay una persona con un arma de fuego, y eso nos indica que tenemos que acelerar lo que sucede sobre todo en el proyecto Nico Vidal. Pero también en el fútbol profesional, lamentablemente, el fin de semana también se suma a lo que sucedió en el partido en esta zona con Santiago Wanderers y Cobreloa, en donde hay un hecho de violencia por parte de las hinchadas de ambos equipos. Y es por esto que me gustaría, por su intermedio, presidenta, y con la voluntad de la mesa, poder oficiar al delegado presidencial regional para que nos informe las medidas que se tomaron de resguardo de seguridad en el partido que les comentaba, pero también, además, al subsecretario de Seguridad Pública para consultar por los plazos que se estiman para el titular del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos. Recordemos que desaparece el año pasado la jerarquía de Estadio Seguro y se considera otra nueva orgánica a través de este departamento. Bueno, queremos que este departamento funcione, se agilice prontamente para que podamos ver cómo se va a trabajar la seguridad de los recintos deportivos, tanto profesionales como del amateur. Además, en otro punto, presidenta, hay problemas con las federaciones. Yo lo he manifestado con las primeras semanas con la Federación de Karate, y ahora se me suma una denuncia de una seleccionada nacional de esgrima, Karen Moreno, quien ha sido representante de nuestro país en distintas competencias internacionales, y me hace ver un correo en la nochecita de ayer que se los voy a compartir a la Secretaría para que se lo envíen a todos. Pero lo importante es conocer sobre ella el tema de la conformación de la selección, en donde ella tiene un buen ranking arriba y no está siendo considerada, y además la apelación de la beca Prodar, que hasta el día de hoy no se les da una respuesta. Ante eso, reitero también como usted la lamentable noticia de la inasistencia de la ministra junto con el subsecretario, ya que tenemos desafíos importantes como país, como por ejemplo las Olimpiadas Especiales y los Juegos Sudamericanos del 2027, y sobre todo lo que dije en una de mis primeras intervenciones en la mesa, que qué pasa con los recortes presupuestarios de este 3%, que no sabemos todavía
en donde se mencionan categorías tan relevantes como el Fondo Nacional de Deporte, el Fondeporte, con una disminución importante, donde se menciona la eliminación de un programa, en su mayoría del programa SEM, que es un programa de formación deportiva para niños y niñas, que intervienen en conjunto con los colegios, y todavía no se nos hace llegar sobre estos supuestos recortes dentro de los programas, pero hay incertidumbre. Hay fondos que todavía están en las páginas de la plataforma proyectosdeportivos.cl que no han sido resueltos por la autoridad, por el Ministerio del Deporte, a través del IND, quien ejecuta, y siguen en incertidumbre para estos fondos para nuestros clubes deportivos del país. Por eso que, bueno, usted ratifica la presencia de la ministra en la próxima sesión, y qué bueno para que nos pueda comentar de los eventos internacionales que tenemos como desafío, pero también de esta incertidumbre que tenemos desde el punto de vista del deporte para nuestro país. Yo quisiera sumarle al punto que usted hace referencia, que también en el partido de Deportes Temuco con Unión Española hubo incidente afuera del estadio, pero no solo afuera del estadio de Temuco, sino que después se pelearon en el terminal de buses. Por lo tanto, que hay un antecedente respecto de las cosas que pasan, digamos, alrededor del estadio o en sus alrededores, como pasó a bastantes kilómetros acá en la región de Valparaíso, donde mataron a 2 hinchas. Quiero darle la palabra tomemos el acuerdo por los 2 oficios que pidió, uno al subsecretario y al delegado presidencial. ¿Estoy bien? Subsecretario de Seguridad. Entonces, ¿tomamos el acuerdo? Sí, perfecto. Le doy la palabra a don Cristian Contreras. Tiene la palabra, honorable diputado. Presidenta, la verdad que en estos 2 meses tengo una preocupación por la efectividad de las leyes que uno está aprobando, ¿ya? Y lo digo ¿por qué? Porque acabamos de aprobar esta nueva ley de las sociedades anónimas para el fútbol, y cuando uno las ve, aparece muy bonita, hermosa, se va a regular, se va a ordenar. Pero cuando uno habla con amigos deportistas, futbolistas, hacen una radiografía del fútbol que uno la puede sintetizar en que echa la ley, echa la trampa. Estas sociedades anónimas, desde que se formaron, no han generado mayores triunfos profesionales tampoco. La generación dorada es una excepción a la regla que tiene otros factores, pero hoy día, con esta ley, con esta organización que se tiene, nunca antes el fútbol chileno profesional ha estado tan mal en el fondo de la tabla a nivel internacional. Los triunfos internacionales están ausentes de nuestros campeonatos. Por lo tanto, ¿qué hablar también de la seguridad en los estadios? De cómo se está trabajando con las divisiones menores, cuando los entrenadores de las divisiones menores con suerte ganan 500.000 pesos. ¿Qué están haciendo los representantes de los jugadores profesionales? ¿Qué rol tienen? ¿Por qué planteo esto? Porque creo que es importante para el trabajo y la efectividad que estamos haciendo nosotros, quizá poder buscar a una persona o a un grupo de personas que nos puedan visitar para hacernos esa radiografía cruda de la verdad que hay detrás del fútbol chileno. Aquí aparecen cosas muy bonitas, pero quizá yo podría la próxima semana presentar un par de personas que las podemos invitar, no hoy día, para que nos vengan a decir qué se está viviendo en el fútbol chileno y qué tanta efectividad puede tener esta nueva ley y todo el esfuerzo que estamos haciendo acá. El diputado Chandía conoce el fútbol chileno, usted también, presidenta, entonces quería hacer ese punto, esa indicación, y quizás la próxima semana les puedo traer un par, o sea, anunciarle y los podemos invitar. Perfecto. Entonces para tener esa bajada concreta a qué está pasando en el fútbol y por qué estamos mascando laucha en la última posición y por qué el fútbol profesional no logra sacar otra Copa Libertadores o un triunfo realmente que valga la pena a nivel internacional. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Bueno, yo quisiera después de... ¿Hay alguien más con punto varios?
¿Alguien más que quiera tomar el punto varios? Porque si no lo voy a tomar yo a propósito de lo que señala el diputado Cristian Contreras, a quien, por supuesto, sus invitados, si quieren estar acá en algún momento, como a todos, en este espacio se le da, incluso también se lo quiero decir al diputado Carvajal, si aquellas personas de las federaciones que usted menciona también quieren estar acá, van a ser escuchadas acá. Vamos a tener ese espacio que es como de audiencias de alguna manera, y de no darse en este espacio, don Cristian, yo me comprometo como presidenta de esta comisión y con la antigüedad que tengo también en esta Cámara, podemos hacer una especie de conversatorio también. No hay ninguna dificultad en aquello porque sé de qué personas usted está hablando y son personas relevantes que no han tenido la voz quizás o el espacio para hablar y son protagonistas del fútbol. En base a eso yo quisiera tomar el punto varios, no sé si alguno de los diputados acá presentes no tendrían por qué, pero yo lo acabo de mandar al chat de la comisión respecto de una columna que se publicara de mi autoría, donde la confianza pública no se construye con buenas intenciones, se resguarda con reglas. Las influencias de una autoridad que una autoridad acumula en el ejercicio de su cargo no le corresponden a ella ni le pertenecen, sino al cargo mismo que ejerció en nombre de la ciudadanía. Trasladar esa influencia de inmediato al sector privado no solo genera conflictos evidentes, sino que erosiona uno de los activos más frágiles y valiosos en una democracia, la confianza en las instituciones públicas. La institucionalidad solo funciona cuando quienes la operan lo hacen sin conflictos de interés, ni reales ni aparentes. Cuando una ex autoridad migra de una forma inmediata hacia los mismos espacios privados que debía regular y supervisar, esa transparencia se vuelve muy difícil de sostener ante la ciudadanía. Y eso lo sabemos todos los aquí presentes. No estamos hablando de casos hipotéticos, estoy hablando del señor Luis Cordero, ex ministro de Seguridad Pública, quien definía las reglas en materia de seguridad y en los estadios. Y hoy es parte del equipo jurídico que representa los intereses de Michael Clark, el expresidente de Azul Azul, en medio de allanamientos y cuestionamientos a la sociedad anónima que administra la Universidad de Chile, incluyendo a la Pontificia. En la otra vereda está el queridísimo y bien respetado ex ministro de Deportes, don Jaime Pizarro, que asumió como director de Blanco y Negro la sociedad anónima que administra Colo Colo. Y miren quién se los está diciendo, y miren quién se los está diciendo. Distintos países han debido legislar sobre lo que se conoce como periodo de enfriamiento, un plazo de incompatibilidad durante los cuales los exfuncionarios públicos no pueden vincularse laboralmente con los sectores que regulan durante su gestión. Chile no puede quedarse atrás en eso. Y esto no quiero revelar con esto, ni quiero decir que estén cometiendo algún ilícito. Y lo quiero dejar muy claro. Simplemente es la oscuridad que se provoca en una lectura rápida cuando vemos al mismo que en esta comisión, y aquí hay varios que son testigos míos, el ex ministro Cordero acá nos dijo que esta comisión no tenía nada que ver con la seguridad. Y en esta comisión se levantó el tema de la seguridad. Y es por eso que yo le pido a esta comisión, si tienen a bien esta propuesta mía, que el boletín 16.890-06, que modifica diversos cuerpos legales en materia de prevención de conflictos de interés, se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del año 2024. Por ello quiero pedir el acuerdo de esta comisión para oficiar al Senado, y a fin de retomar esta iniciativa es fundamental debatir con altura de mira situaciones que pueden minar la confianza pública. ¿Y por qué pongo este boletín? Porque este boletín es de autoría del señor Cordero. Es de autoría del Ejecutivo de la época. Entonces, vuelvo a decirlo, esto no es aquí se lo tengo, secretaria, ahí. Esto no es una crítica a la probidad de ellos, no, porque efectivamente, pueden que ninguno de los dos casos estén rayando en la desproporcionalidad o en algo irregular, pero vuelvo a decirlo, creo que para Chile es necesario hacer esta diferencia y ver cómo en otros modelos esto no se acepta. Y tiene un plazo importante y ya este proyecto se discutía. Si ustedes me dan esa posibilidad de mandar ese oficio al Senado para que siga la trayectoria de este proyecto. ¿Sí? Muchas gracias. Presidenta, sobre el punto tiene la palabra y quiero abrir el debate también sobre ese punto que no es menor. Diputado Carvajal. Quizá no va a parecer bien, pero sí me gustaría nombrarlo. A través de su intermedio, mi colega Cristian, tenemos en la mesa también un proyecto de fútbol profesional. Usted hace mención del fútbol profesional. Creo que son 3 intervenciones del fútbol profesional. Y me gustaría que en esta mesa priorizáramos también lo que significa el deporte escolar, el deporte formativo, el deporte recreativo, el deporte senior. Creo que está bien detenerse en el fútbol profesional, pero el fútbol profesional es una práctica privada que se está regulando, se está llevando a cabo para que se haga de mejor manera. Pero no olvidemos que el deporte no está ahí. Nuestro foco como comisión, o por lo menos a través de este diputado, me gustaría que habláramos mucho más de lo que está pasando con los Juegos Deportivos Nacionales que desaparecieron para nuestros niños,
con lo que está pasando que, por ejemplo, en mi región de Tarapacá no tenemos un estadio de atletismo, no tenemos cancha, no tenemos polideportivos que vienen hace 12 años esperando. Creo que tenemos que detenernos también en lo que significa el deporte de base, en lo que significa el deporte escolar, el deporte universitario, porque si vamos a las comisiones, darle mucho tiempo a lo que significa el fútbol profesional, creo que estamos equivocándonos, por lo menos una apreciación mía personal, presidenta, pero lo tengo que manifestar. Me gustaría que discutiéramos del básquetbol, del voleibol, del atletismo, que discutiéramos de otras disciplinas también y no detenernos tanto en lo que significa el fútbol profesional. Con mucho respeto lo digo aquí en la mesa y hago el punto para que nos detengamos también en eso, para que discutamos e invitemos también a colegios, a universidades, invitemos al gremio de profesores de educación física, invitemos a la gente que está moviendo el deporte. Somos el país más sedentario, con mayor sobrepeso y más inactivo. Preocupémonos de la salud pública también. Perdón, sí, muchas gracias, diputado. Yo como presidenta de esta comisión y también con todo el cariño y el respeto del mundo que nos tenemos los dos, acá los diputados son los que hacen también la tabla. Y créame que yo soy así disponible transversalmente. Imagínense la crítica que acabo de hacer es a mi gobierno y a mis exministros, a los cuales debo mucho respeto. Pero efectivamente tiene que ver con eso, con que ustedes también traen la pauta. Por eso me permití decirle, si usted quiere traer a las federaciones, tiene las puertas abiertas en esta comisión. Se hizo una tabla de todos los proyectos prioritarios, de todos los proyectos que estaban o en discusión o que se podían incluso archivar. De esos proyectos, un porcentaje menor son de fútbol. Creo que hoy día, si se da esta conversación acá, tiene que ver con la contingencia que tiene que ver también con la seguridad de nuestro país, porque esto del fútbol amateur, mire, yo creo que acá todos los que estamos presentes no nos atreveríamos a meternos a un partido de fútbol amateur a las 12 de la noche pensando en la cantidad de consumo de alcohol, en la cantidad de personas que están en otra, digamos, por lo tanto, en otra sintonía. Por lo tanto, tenemos que enfrentarlo de alguna manera. No es una excusa, porque esta comisión, y vuelvo a decirle, yo llevo 8 años, casi 9 en esto, y hemos discutido desde las federaciones, de la regulación de las federaciones, hemos traído a toda la gente de las distintas peticiones que hacen los mismos diputados, estando con Erika Olivera, respecto a de cómo el funcionamiento de las federaciones. Imagínese usted, porque eso es algo que tenemos que decidir también, que es quién nos va a representar en la elección del Premio Nacional de Deporte. Y en la elección del Premio Nacional de Deporte, ¿se acuerda que fue usted en un momento, diputado Arroyo, y también fui yo durante 2 años? De la lista que había de deportistas para elegir, que lo presentaban sus propias federaciones, había un porcentaje alrededor de un 80% que no podían ganarse el premio porque sus federaciones no estaban habilitadas. Y yo puse un punto alto. ¿Cómo puede haber cómo puede existir un deportista que sea mencionado? Así como le voy a poner de ejemplo a usted, el diputado Briones, cuando era basquetbolista, yo como Federación de Básquetbol lo propongo como premio nacional. Pero resulta que usted no puede recibir el premio nacional así lo elijan las personas que son, que un diputado, un senador, la gente del IND, el ministerio y la gente de periodismo, porque su federación no está habilitada. Eso es de verdad, es un daño enorme a los deportistas de nuestro país, así que yo lo invito a que abramos el espacio para todas las categorías, para todas las ramas y para todo el deporte en general, y usted bien lo dice, también hay que hablar de la salud. Yo acá también tengo un proyecto bien importante respecto de la alimentación de nuestros niños. Diputado Tapia tiene la palabra. Permítanme. Gracias, presidenta. Presidenta, mire, creo que estamos pasando una situación, no de ahora, una situación en el deporte bastante compleja. Que eso yo creo que no lo van a solucionar las federaciones, no lo van a solucionar los clubes, aquí el Estado es el que ha fallado derechamente. Y cuando hablo de Estado no hablo de un gobierno. Pocos recursos, lo que decía el diputado Carvajal, infraestructura en las regiones. O sea, cuando terminan los Panamericanos y los Parapanamericanos, le dijimos al ministro Pizarro acá que ya bajara un poco la intensidad de lo que es infraestructura para el deporte de alta élite. Pero preocupémonos de las poblaciones, preocupémonos de los niños. Yo vuelvo a insistir, en el tema de educación, desde que se traspasan los colegios a los SLEP se termina lo extraescolar deporte. Un tremendo daño que le estamos haciendo a los jóvenes. Los jóvenes el día de hoy salen a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, no tienen dónde ir. ¿Y qué camino toman? El camino de irse a la esquina, si los papás están trabajando no saben para dónde van. Entonces yo creo que aquí tenemos que dar mucho la ministra, el IND, yo creo que tienen que presentar un plan de trabajo que nosotros podamos decir, mira, vamos a apoyar este plan de trabajo, vamos a hacer convenios con la empresa privada. Yo todavía no entiendo cómo los ministerios, especialmente deporte, no hace convenios con empresas que están en cada una de las regiones.
En el norte estamos plagados de empresas mineras que ganan millones y millones de dólares, pero no aportan ni un peso al deporte. Pero eso tiene que ser a través del Estado, tiene que ser a través de estamentos gubernamentales. Yo sé que el fútbol profesional está dirigido por sus normas, es un negocio, es una industria del fútbol profesional, pero nosotros yo creo que acá tenemos que hacer no solamente una sesión, una tremenda mesa, pero no puede estar si no está salud, que cumple un rol tremendamente importante, no puede estar ajeno educación y de la mano con deporte para ver cuáles van a ser las políticas, si no, nosotros en serio, estimados diputados y diputadas, vamos a estar toda la semana debatiendo acá qué hacemos con el deporte, qué hacemos con la violencia en el fútbol amateur. Ya apareció de moda, o sea, hace 4 o 5 años atrás no se veían estas violencias que existen en las canchas del fútbol amateur, lo decía el diputado. En Copiapó sale un tipo con un arma, en otro se mete un vehículo a toda velocidad, acá en la quinta región matan a un futbolista. Vemos todas las semanas prácticamente peleas en el fútbol, en el deporte amateur y especialmente en el fútbol. Yo tengo que decir, el básquetbol no se ven, en el voleibol, en el tenis, otros deportes no se ven, pero en el fútbol ya no basta con empatar, antes uno perdía, se iba para la casa, se picaba, mordía todo y lo dábamos la mano y chao. El día de hoy, el equipo que pierde empieza a agarrar de garabato para abajo, las barras violentas, el alcohol dentro de un estadio cerrado. Entonces yo creo, Presidenta, nosotros, usted fue muy crítica y nosotros también de que el periodo anterior citamos muchas veces al ministro Cordero a esta comisión y nunca vino. Lo invitamos como 15 veces y nunca vino. Yo espero que la ministra de Seguridad en este periodo, ojalá que nos pueda acompañar también, pero es muy valiosa su presencia. Así que yo por lo menos dejo ese punto y sí, totalmente de acuerdo con lo que hace. Y yo lo tomo, diputado, porque su crítica no solo tiene mucho que ver con la realidad, pero además usted tiene memoria, porque usted es su segundo periodo ya, y tiene razón en que nosotros invitamos muchas veces al ministro de Seguridad. Y por eso es mi crítica en esta columna donde yo hablo del ministro Cordero. Entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo nos ubicamos nosotros como legisladores? Que después de toda la batalla que dimos por la seguridad, hoy día tengamos este escenario nuevamente y nadie se hace cargo. Es por lo mismo que yo he visto en los pasillos de este Congreso al exdiputado Mario Marcel dando explicaciones en Hacienda o respondiendo lo que los diputados tienen como preguntas, y hoy día nosotros deberíamos tener al exministro, pero no es nuestro lugar. Si nosotros queremos hoy día tener a la ministra de Seguridad, yo creo que sería un buen cómo se toma el mando, cómo se toma la posta, cómo se hace el cambio y cómo se entrega, porque si usted bien recuerda, la ministra nos dijo que había un recorte de un 3%, pero aquí se sumaba un 5% respecto al deporte. Por lo tanto, tenemos que ver no solo dónde recortan, sino que cómo afecta al deporte, no solo al deporte, como usted bien mencionaba, de alto rendimiento, sino que al deporte de formación, al formativo, al deporte incluso amateur. Así que yo tomo esta posta y yo les pregunto a ustedes si están de acuerdo con que se haga una invitación a la ministra de Seguridad para que nos diga cómo se tomó la posta en este sentido y un poco terminar este tema y poder abocarnos en lo que usted dice, en avanzar en el deporte. ¿Lo tomamos entonces? Aprovechando de que va a estar la ministra de Deporte, ojalá pueda venir la ministra de Seguridad. Al ministerio, sí. Estamos en varios. Tiene la palabra el diputado Arroyo. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la honorable comisión, también a todos los colegas y también a la Secretaría, que ejerce una tremenda labor y siempre lo ha hecho. Así que siempre tenemos que hablar de ello. Saltando a otro punto que me parece muy importante lo que están hablando, porque no es un problema solamente del fútbol, sino un problema de la sociedad. O sea, que se traslada a los colegios, se traslada a la vía pública, se traslada a la violencia vial, se traslada a todos lados, por lo tanto es algo que hay que conversar de una manera más transversal, en conjunto, muchas instituciones involucradas en el tema de cómo resolver el tema de la violencia hoy día en medio de nuestra sociedad. Pero yo lo que quiero hablar y saltar a otro punto es comentarle, porque acá hemos ido viendo el avance de un proyecto de ley que venimos trabajando desde el periodo pasado, que es la derogación de la ley de artes marciales. Bueno, así lo llamamos, derogación de la ley de las artes marciales, porque en realidad lo que se hace es derogar el concepto de artes marciales de la ley de control de armas para traspasarlo al deporte, ¿no es cierto?, a la ley del deporte. Ya se conversó con la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez,
y ya se comprometió a ponerlo en las próximas semanas también en tabla, que sería el trámite que falta. Si uno hubiese, como es tan simple, la verdad, desde el punto de vista en un solo artículo, podría ser de fácil despacho, y si no hay oposición, no hay ninguna indicación, podría ser fácilmente y rápidamente promulgada como ley de la República. Esto para que los demás integrantes de la comisión estén al tanto, sepan en qué van algunas cosas que van avanzando. Pero otro de los puntos que yo quería solicitar, que pudiéramos pedir que avanzara, ya sea a través del Ejecutivo o a través de la misma comisión, solicitar el que se dé avance a un proyecto de ley que es muy similar al que se piensa estudiar ahora sobre respecto a las casas de apuestas. El que nosotros tenemos donde se prohíbe la publicidad de las casas de apuestas en todo el deporte, porque ahora ya no es solamente el fútbol, sino que es el básquetbol, en otros más, y estamos llenando de casas de apuestas. Vemos que se prohibió, que las apuestas son ilegales en Chile. Todas las apuestas, eso ya está sellado, oleado, sacramentado, como dicen, hasta en la Corte Suprema. Todas las apuestas son ilegales, excepto las que por ley están también permitidas, como son la Polla Chilena Beneficencia, fue en su momento lotería, y también hipódromo, que son las 3 excepciones que hay en Chile. Los casinos corren por una ley propia que no está en esta de prohibición. Por lo tanto, esa ley es muy importante, que va a traer un poco de limpieza en el fútbol. Hoy día vemos esta mismo, que hay figuras ligadas a esto. Entonces la pregunta, siempre yo lo he dicho, ¿a quién se lo podemos hacer? ¿A la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional? ¿A quién le hacemos? Si algo está prohibido en Chile por ley, ¿podríamos hacer publicidad de lo que está prohibido por ley? Vale decir, mañana podríamos tener, guardando las proporciones, ¿no es cierto?, camisetas aquí, nosotros los diputados con publicidades de otros, o en el fútbol o en cualquier área, con publicidades de cualquier institución ilegal, estoy hablando, porque la apuesta es ilegal. ¿Podrán entonces estos rostros, a través de esta ley también, poder hacer publicidad sobre un tema que es ilegal? Esa es mi pregunta, del punto de vista más que legislativo, sino que legal, donde debiéramos de consultarlo. Porque este proyecto también me interesa, pero yo creo que el otro que está avanzado, que vaya en el segundo trámite, pudiera también traer un poco de limpieza al fútbol, limpiar la pelota, como se dice, y los demás deportes, porque hoy día ya no se apuesta solamente en el fútbol, se apuesta en muchos otros deportes. Y al prohibir la publicidad, nosotros cortamos el hecho que tenemos a las apuestas junto con el objeto de la apuesta. Y eso permite entonces limitar que existan estos amaños. La multipropiedad, que era otra de las cosas y que hoy día está en la regulación de la ley. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir cerrando estas ventanitas, estos espacios que no existen ni siquiera esta rendija entre medio, en donde se puedan meter, porque como lo dijo bien el diputado, echa la ley, echa la trampa. Nosotros también tenemos que evitar que se puedan producir trampas una vez que está hecha la ley. Y así nosotros necesitamos que exista transparencia. Yo solicitaría a través de la comisión que pidiéramos a la Comisión de Deportes del Senado que pudieran también darle rapidez o acelerar esto, darle urgencia, ya sea a través de la Comisión del Senado o directamente con el Ejecutivo. Porque no puede ser que el Estado permita que una actividad que es ilegal hoy día se le haga publicidad, porque si no estamos permitiendo quizá un montón de otras cosas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, lo hemos podido, pero vamos a pedirlo de nuevo. Especialmente, ¿cierto? Que es, pero quiero hacerle una acotación, que este proyecto que usted tiene ahí, lo vamos a... Sí, ¿por qué? Porque se le dio urgencia simple. Eso a veces hay que respetarlo. Tiene la palabra el diputado Carlos Chandía y pasamos a ese tema. Usted pidió que... Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludo a todos los integrantes de la Comisión de Deportes. Hay un tema que nos ha tocado y que para mí es de mucha importancia, porque lo viví. Siempre se habla del inconveniente que existe entre las barras y todo. ¿Qué han dicho del arbitraje? Lo digo, por lo mismo, así que algo tenemos que hacer ahí. Porque créanme que yo he visto árbitros que dirigen 3 partidos en el fútbol amateur y solos. Entonces, ¿cómo vamos a querer de repente evitar ese tipo de cosas? Tenemos problemas con eso de partida.
Hace un tiempo yo planteé la posibilidad de que le dijéramos a Justo Álvarez que no tan solo se preocupan del fútbol en sí, de los futbolistas, sino que también de los árbitros, que en rigor te vienen a enseñarle a los futbolistas. Pregúntale a un futbolista si sabe la regla del juego. Pregúntele a cualquiera. La desafío que le pregunte a cualquier futbolista profesional. Pregúntele a cualquiera. ¿Cuántas reglas tiene el fútbol? Ah, tiene varias, dice. Sí, pues lógico. Y no se lo saben. Juegan algo que ni siquiera saben cómo se juega. Es una cosa. Y lo otro, no puede ser que aparezcan futbolistas profesionales haciendo campaña de publicidad a las casas de apuestas. Usted lo ve en televisión, hay dos futbolistas, uno exfutbolista y otro futbolista, que son dos equipos que aparecen haciendo propaganda a una casa. Sí, pues sí, no vamos a andar con... que son futbolistas, digamos, profesionales, o fueron, uno en caso de uno que fue, muy amigo mío, y el otro que todavía juega, que es una corona por ahí. Entonces véalo y le están haciendo publicidad a una casa de apuestas. Okay. Solamente eso, Presidenta. Muchas gracias. Vamos a pedir el acuerdo por el... se me pasó por el... Espérenme un segundito. Vamos a pedir el acuerdo de lo que pide el diputado Arroyo, que se oficie al Senado y a la ministra por el proyecto de la publicidad de las casas de apuestas. ¿Acordado? Acordado. Diputado Jotuiti, tiene la palabra. Ya que tocaron el tema, Presidenta, a mí me gustaría aportar, ¿no es cierto?, a lo que vamos a discutir, pero también a este oficio, ¿no es cierto?, del diputado por su intermedio, Presidenta Arroyo, es que todo lo ligan esto, como dijo, ¿no es cierto?, el colega aquí, al árbitro, al jugador, pero también yo quiero aportar, ¿no es cierto?, y nutrir, ¿no es cierto?, estos proyectos con respecto a hallazgos de ludopatía juvenil con estudios de 2025-2026. Tener que interrumpir, diputado, porque nosotros tenemos ese proyecto ahora. Así que le voy a interrumpir la palabra para que se guarde su... Bueno, sí, porque no sería de puntos varios, sino que vamos a dar curso a la tabla, ¿no? ¿Les parece? Ya. No es para interrumpirlo. Es más, al primero que le voy a dar la palabra a usted, ¿ya? Entonces, ¿usted quiere...? Ya, entonces esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Dar comienzo a la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Marco Antonio Zulantay Olivares, Daniel Lila Yubi Banco y Cristóbal Martínez Ramírez, y las diputadas Natalia Romero Talguía, o no sé si lo dije mal, Flor Weiss Novoa, y de los exdiputados Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Cristian Lavé, Cristian Moreira, que prohíbe la celebración de contratos con fines publicitarios entre jugadores de fútbol profesional y sus representantes y sociedades operadoras de plataformas de apuestas en línea, boletín 16.471-29, con urgencia calificada de simple. Para los efectos, el diputado Marco Antonio Zulantay Olivares, en su calidad de autor principal de la iniciativa legal, dará a conocer los antecedentes y sus fundamentos. Asimismo, bueno, estaría la invitada, yo les quiero pedir a esta comisión que me tienen que dar unanimidad para que nuestra representante de la Biblioteca del Congreso nos pueda ilustrar respecto de las distintas mociones que se han discutido acá. ¿Me dan esa unanimidad? Ok, muchas gracias. ¿Con qué partimos? ¿Con la biblioteca? Con la biblioteca, entonces pase por favor. Bienvenida, está siempre con nosotros. Agradecer el trabajo que hace también tanto la Secretaría, como bien decía el diputado Arroyo, como también nuestro trabajo de la Biblioteca Nacional, que nos puede ilustrar respecto de cómo se ha legislado en base a las casas de apuestas. Ella tiene una presentación, estoy rellenando, ustedes saben que lo mío son las comunicaciones, sí, así que no se preocupen, ahí estamos a punto. Ya lo tiene listo. Doña Marcela Cáceres, de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, tiene la palabra. Y tú me tienes que decir. ¿Abajo? Acá no, se supone que hay un símbolo abajo, pero no. Esas se ven todas, pero esa abierta. Ahí. Entonces, doña Marcela, ya estando lista, le damos la palabra por el tiempo que usted requiera. Buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio, buenas tardes a todos los diputados presentes. Esta presentación es bastante corta y se refiere a los proyectos de ley en tramitación en el Congreso en materia de apuestas y a dos proyectos que el gobierno le puso urgencia, uno con urgencia simple y uno con suma urgencia.
Los proyectos de ley que en este momento están en el Congreso son 7. Podemos tener el primero que está ahí, que fue ingresado el año 2011, que obliga a las empresas de casino a indicar los riesgos que implica la práctica compulsiva de juegos y apuestas en los jugadores. Segundo trámite constitucional en el Senado. El segundo, que regula el desarrollo de plataformas de apuesta en línea. Este es el que está con urgencia suma. El tercero es el que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos, que lo vio la Comisión y está en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deporte y Recreación en el Senado, segundo trámite constitucional que aún no ha sido visto. El cuarto es el que prohíbe la celebración de contratos con fines publicitarios entre jugadores de fútbol profesional o sus representantes y sociedades operadoras de plataformas de apuestas en línea, de la cual el diputado Zulantay es uno de los autores. Tenemos el otro, que es aquel que modifica diversos cuerpos legales para prohibir a deudores de pensiones de alimentos efectuar apuestas o acceder a recintos destinados a ello. Estos tres se encuentran en primer trámite constitucional en distintas comisiones, los dos primeros en la Cámara. El segundo regula el horario de emisión de anuncios publicitarios de plataformas de apuestas en línea y el tercero acá modifica diversos cuerpos legales con el objeto de sancionar la difusión o publicidad en medios digitales de plataformas de juegos de azar o apuestas no autorizadas. Respecto del proyecto de ley con urgencia simple, el boletín 16471, que prohíbe la celebración de contratos con fines publicitarios entre los jugadores de fútbol profesional. Solo unas pequeñas aproximaciones. El proyecto tiene un artículo único en el cual justo con prohibir la relación contractual establecida en su encabezado se sanciona la infracción al artículo con una multa que va de 150 a 2.000 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa. Los fundamentos son básicamente que se ha producido una proliferación de empresas de casas de apuestas como Betson, tenemos Samba, Sportium, Rival, hay una serie más, Mozart, que están vinculadas a la actividad deportiva, pero que realizan una actividad que solo está autorizada por ley para que lo realicen otras empresas como Polla Chilena de Beneficencia, tenemos Lotería de Concepción, tenemos la hípica y tenemos los casinos de juegos. No son ellas las que están autorizadas. Ellas se vinculan a la ámbito deportiva, auspician equipos de clubes de fútbol a jugadores y también establecen contratos con jugadores con el fin de con fines publicitarios, ¿ya? Ellas también realizan publicidad en clubes y en eventos deportivos. Respecto del segundo proyecto al cual el gobierno le puso suma urgencia, es el boletín 14838-03, que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Esto es más amplio el proyecto. Acá lo primero es que la autoridad es la superintendencia, pero ya hay un cambio en el nombre, porque ahora se llama Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar. Los tipos de licencia pueden ser general, de 5 años, o prorrogable o especial, de 60 días. El hecho de que sea más corta puede ser, por ejemplo, para una situación especial, por ejemplo, que yo quiero tener una apuesta para el Mundial. Entonces pido una licencia para tener apuestas solamente para el Mundial, por ese periodo de 60 días. Para evaluar, ellos consideran requisitos financieros, técnicos y legales. Para poder constituirse como plataforma, tiene que constituirse como una sociedad anónima cerrada, constituida en Chile, cuyo objetivo exclusivo es la operación y la explotación de plataformas de apuestas en línea, ¿ya? Tienen que tener justo con representante legal y domicilio en Chile. Las plataformas deben verificar la identidad del apostador previo a la utilización de una cuenta de juego. Esto yo no lo puse más adelante, pero son las plataformas las que a petición de una persona, de cualquier persona, hacen la apertura de una cuenta y la persona, a través de una tarjeta de crédito, a través de una tarjeta de débito, ellos ponen una cantidad de dinero en esta cuenta. ¿Ya? Una infracción, porque hay múltiples infracciones, es obstaculizar el acceso de la superintendencia a la información de las plataformas, porque ellos tienen acceso vía remota, en tiempo real, a los flujos de dinero, a los pagos, a las cuentas, ¿ya? Requisito o condición a evaluar.
las empresas tienen que señalar cuentas bancarias con las que van a trabajar, con las que van a operar, sea una, sean varias, y en qué bancos. Parámetros financieros, análisis del origen y suficiencias de fondos. Mi patrimonio, ¿tengo liquidez para poder operar esta plataforma? Mi fondo de garantía, garantía emitida a favor de la superintendencia. Esto es básicamente para garantizar la seriedad de la postulación de la empresa. Existen varias causales de la revocación de la licencia por el regulador. Suspender el servicio por más de 72 horas o 7 días en el año. Operar una plataforma a través de un medio no autorizado. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo abro una página web y empiezo a operar una apuestas en línea, pero no cuento con la autorización, no cuento con la licencia. Incumplir medidas de seguridad informática. Operador sancionado por lavado de activos o por delitos tributarios. Ahora, para proteger la fe pública y el consumidor se han tomado ciertas previsiones. Por ejemplo, prohibiciones de usuarios. No pueden participar los menores de edad, las personas que están interdictas judicialmente, aquellos a quienes no se les puede comprobar su identidad, los autoexcluidos. Esto quiero mencionárselos más tarde porque tiene que ver con el punto 2. El personal de la superintendencia, los funcionarios públicos con acceso a recursos, personal vinculado al operador. Respecto al Registro Nacional de Autoexclusión, es una de las herramientas con que cuenta, que se establece en la ley, para proteger la salud de los jugadores y prevenir la ludopatía. ¿Qué pasa? Que yo me inscribo en un registro, me autoexcluyo de jugar. Yo misma, yo decido. Esto es por un mínimo de 6 meses. ¿Bien? Ahora, esto es, si yo me autoexcluyo para jugar en las plataformas de apuestas en línea, quedo automáticamente excluido de jugar en los casinos físicos. Esto se extiende. ¿Ya? Y lo otro es una infracción hay de la prohibición de préstamos del operador a usuario, es una infracción gravísima en que la plataforma otorgue un crédito o lo facilite a los usuarios para apostar en línea. Que es muy común ahora ver que le facilito tanto dinero para que usted pueda apostar en línea. Control de la ludopatía. Se plantea la implementación de una política nacional de apuestas responsables que establece unos lineamientos y define objetivos para promover el juego responsable, que básicamente lo que busca es prevenir enfermedades ligadas a esto como la ludopatía. La publicidad o promoción. Se prohíbe cualquier tipo de publicidad dirigida a menores que utilice gráficas, símbolos o personajes que puedan motivarlo a participar en juegos de azar. Pagos de impuestos. Se establecen varios impuestos. Primero, al operador, 20% sobre los ingresos brutos más IVA. Aparte de esto, hay una tasa de aporte que se llama al juego responsable, equivalente al 1% de los ingresos brutos anuales de las sociedades operadoras. Hay otros impuestos indirectos al apostador. 15% sobre los retiros de la cuenta, las cuentas que me abre la empresa cuando yo decido apostar. Gastos de administración, 1000 UTM por licencia general. Autoridad fiscalizadora, 100 UTM por licencia singular. Respecto de las apuestas deportivas, hay un destino del 2% de los ingresos brutos al IND que se reparte. 1/3 va a las federaciones deportivas nacionales. En eso queda muy claramente establecido que tiene que ser a las federaciones deportivas nacionales. 1/3 va al Comité Olímpico y 1/3 va al Comité Paralímpico. Esta figura es importante porque es el cooling off o pausa, que es para aquellos operadores que han estado operando plataformas de manera ilegal o no autorizados, porque hay algunos que se oponen a la palabra ilegal. Puede ser que en el fondo no es ilegal, sino que no estaban autorizados. Se establece un periodo de pausa y por lo tanto no pueden solicitar licencia para participar en el mercado y tienen que esperar 12 meses hasta poder solicitar una licencia. Después de ese periodo van a tener que pagar un impuesto único
que tiene dos componentes, un 31% de los ingresos brutos y un 0,07% UTMs por cuentas de los usuarios, que ellos tenían. Y a modo de como una... Básicamente creo que los dos proyectos lo que hacen con distinto alcance y énfasis es tratar de regular el mercado, las empresas de apuesta online. Lo que hace el proyecto que hace que está en la Cámara de Diputados de establecer prohibición al contrato entre jugadores de fútbol y las empresas es prohibir y también sanciona y establece sanciones frente a una infracción. El segundo proyecto en el Senado, que es lo que hace es crear un marco regulatorio para estas empresas. El principio detrás de esto es básicamente la existencia, el establecimiento de un mercado abierto en el cual que hay un Estado que cuenta con una autoridad que es la superintendencia, que en el fondo otorga licencias, que lleva a cabo fiscalizaciones, que fiscaliza, que sanciona cuando no hay cumplimiento y que persigue a aquellos operadores que no cuentan con las autorizaciones, que están operando ilegalmente. Y lo otro que se puede como destacar es esta política que hay para prevenir, para cuidar la salud pública y prevenir que se produzca esta ludopatía. Eso es lo que podría. Muchísimas gracias, doña Marcela, de la Biblioteca del Congreso Nacional, por ilustrarnos. Y yo ahora doy paso al diputado Marco Antonio Zulantay, quien es autor de esta moción, para que ponga los antecedentes que requieren los diputados y también se le pueden hacer preguntas. También va a estar el diputado Tuiti contestando. Muchas gracias, presidenta. Bueno, lo primero que necesito aclarar es que este proyecto se presentó en complemento a otro proyecto que nosotros ya despachamos desde esta comisión y desde la sala y que dice relación, lo señaló Marcela ahí en su presentación muy completa, le aprovecho a agradecer, Marcela, siempre, todas las martes está con nosotros acá con un trabajo pero de primer nivel, así que le agradezco, Marcela, de verdad su apoyo. Lo señalaba, estuvimos concurriendo con esa votación en sala, está en el Senado en este momento y que tiene que ver con un proyecto que prohíbe la relación comercial entre las organizaciones deportivas, ¿cierto? No solamente el fútbol, el básquetbol, el tenis, todos los que puedan producir resultados, y estas plataformas de apuesta online. Y esto salió en complemento porque como eso era prohibiendo, o sea, esa prohibición es de las organizaciones con estas plataformas, vimos ahí en el mismo momento cuando estábamos sacando este proyecto de la sala, que empezaron a aparecer rostros del fútbol profesional activo. Y quiero ser bien responsable porque esto que voy a decir a prueba de desmentido. Apareció el jugador de Colo-Colo, Arturo Vidal, apareció el jugador de Colo-Colo en ese momento, Maximiliano Falcón, y algunos otros jugadores en retiro que pueden ser cuestionables, pero por lo menos no estaban en el mundo profesional, salvo que el jugador Esteban Paredes en su retiro tenía este contrato y después volvió a la segunda profesional en San Antonio en unos meses, pero se dio esa misma inhabilidad. Y a nosotros, por supuesto, que nos preocupó, porque hemos estado transversalmente en esta comisión preocupados de este tema por todas las externalidades después, y no voy a referirme al tema de la externalidad de la ludopatía, porque le quiero dejar ese dato o esa palabra a mi colega Otuiti, que tiene muchas externalidades. Estuvimos nosotros acá recibiendo la presentación de psicóloga, ¿se acuerda que presidenta? Psicóloga y una serie de profesionales que nos vinieron a aportar respecto a este tema. Otra cosa que me gustaría a mí dejar en claro, o por lo menos que quede en antecedente, es que hay dos líneas en este tema. Una que tiene que ver con la regularización de las apuestas online. Y que, según lo que me recuerdo, también estuvimos todos de acuerdo, también se aprobó acá y se aprobó en la sala, con amplia mayoría, básicamente porque, y es una propuesta económica, que tiene que ver con la recaudación, que tiene que ver con una actividad que se hace y que no está normada, y que sabemos que, así haciendo un paralelo con la ley UVE y otras cosas más que se hicieron en su momento, la ley de plataformas, para
que en el fondo el fisco chileno tenga una oportunidad, en este caso, mediante una acción económica legal, recaudar, también garantizarle los derechos a los consumidores en el sentido de que si hoy día, por ejemplo, alguien que apuesta en una de estas plataformas no tiene dónde eventualmente reclamar, por ejemplo, algún mal servicio, porque están conformadas en el extranjero, no tienen representante legal, no tienen dirección en Chile, y eso evidentemente es una actividad ilícita, ilegal, no regulada, no normada, como queramos decirle, pero no es una actividad que está dentro de la ley de las apuestas que habilita solamente Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción, Teletrack o hipódromos, ¿cierto? Y la ley de casinos y los casinos. Entonces, todo lo que está fuera de eso está fuera de la ley en este rato en Chile. Dicho eso, ese proyecto de ley que está en el Senado, también, por lo menos en el caso personal, a mí me alegró mucho que el gobierno le haya puesto urgencia de trámite. Está en esa, tiene urgencia en este rato en el Senado, esperemos que salga luego y se pueda regular esta ley de plataforma de apuestas online. Esa es una línea, la línea, por decir una forma, económica, ¿ya? La otra línea tiene que ver con lo que hemos tramitado en esta comisión, que tiene que ver con la transparencia deportiva, y les señalaba anteriormente que en el primer proyecto que ya está en el Senado, nosotros transversalmente acordamos, o concordamos más que acordamos, es que no era, desde el punto de vista de la transparencia deportiva, no era viable que, ¿cierto?, las organizaciones deportivas que en el fondo producen un resultado tengan una relación comercial a través de sponsors, lo que sea, con la misma organización que da ese resultado. Entonces, eso es inviable. Y en este caso, y por eso ya hago toda esta introducción y este detalle, porque en este caso es un proyecto de ley complementario al de las organizaciones, que tiene que ver con los rostros o con los jugadores profesionales, que yo los invito a revisar bien el proyecto, a ver si la posibilidad después la presidenta nos va a indicar indicaciones, porque esto se hizo en un momento determinado, ¿cierto? Porque aquí podríamos eventualmente agregar a deportistas de otras disciplinas, por ejemplo, que no está aquí en este proyecto, y por lo menos tomar la definición que, independiente de que se apruebe en el Senado el proyecto de ley para habilitar o regularizar las apuestas online, este tipo de proyectos que van por la línea de la transparencia deportiva puedan también ser habilitados, ¿cierto? Porque nosotros estamos velando por esa línea, no por la línea económica, por la línea de transparencia deportiva. Entonces, creemos nosotros que es importante que vayamos regulando todo este mundo. Y como último dato, ustedes se acordarán, y quiero dejarlo en la mesa, ustedes se acordarán que lo hicimos también lo discutimos en el proyecto anterior, es que la idea también de esto es un poco empezar a nivelar hacia arriba, ¿ya? Y ahí yo escuché atentamente a mi colega Cristian Contreras con esta preocupación que existe respecto a los efectos que puede tener la ley de sociedad anónima, y eso tiene que ver, según mi punto de vista, muy fuertemente con el resultado de la actividad de alto rendimiento, con la cancha, por decirlo de una forma, y tiene unas complejidades mucho más grandes afuera también. Pero aquí voy con esto, con mi planteamiento, en que en los países donde el deporte de alto rendimiento está muy desarrollado, sea el fútbol, el tenis, el básquetbol, etcétera, como España, como Inglaterra, como Francia y Alemania y otros más, Holanda, etcétera, las relaciones comerciales entre las organizaciones deportivas y las plataformas de apuestas online están prohibidas, ¿ya? Y sacamos, me acuerdo en ese momento, el ejemplo del Real Madrid, gran equipo mundial, conocido mundialmente, que tenía su sponsor Bwin. Y cuando aparece esta prohibición, le quedaban bastantes años de contrato, y esos contratos sí que eran grandes. Y el Real Madrid no tuvo ningún problema, nadie reclamó y tuvo que devolver los recursos ingresados en su momento y quedaron prohibidas. Lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Alemania y también en Holanda y en otros lugares donde incluso, ya pensando en la otra línea de la regularización, la publicidad en medios de comunicación tradicionales se da en un horario, por ejemplo, fuera pensado en que no haya menores de edad. Por ejemplo, en Holanda es de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana, por ejemplo, casi la pura madrugada, en algunos canales muy restrictivos, etcétera. Entonces, porque esto se entiende a nivel mundial,
que es nocivo en distintos aspectos. Así es que yo llamo a votar a favor de este proyecto, a discutirlo, agregarle indicaciones dentro de lo que se estime conveniente para que, al igual que el otro proyecto que se discutió acá ampliamente, pueda pasar a la sala y pueda ser despachado de la sala con un apoyo amplio también, porque este tipo de temas necesitan un gran respaldo. Muchas gracias, Presidenta. Dejo ahí la palabra a todos quienes quieran complementar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a terminar de escuchar la presentación a través de las palabras del diputado tuiteado y después tendría inscrito en orden así Matías Fernández, el diputado Arroyo, el diputado Contreras y el diputado Briones. Quien se quiera inscribir está abierta la palabra. Diputado tuiteado tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Y justamente me voy a referir a complementar lo que ha dicho nuestro colega, el diputado Zulantay, por su intermedio, Presidenta. Y yo quiero a los colegas presentes aquí que imaginen un jugador chileno con un contrato de una empresa que se llama Bet Falsa y tiene un mal partido. La duda siempre va a quedar. ¿Lo habrá hecho mal porque le pagaron? El daño a la confiabilidad, ¿no es cierto?, de nuestro fútbol sería irreparable. Porque todos sabemos que los deportistas tienen altos, bajos, temporadas buenas, temporadas malas, etcétera. Pero principalmente yo me quería referir, Presidenta, porque esto también tiene una implicancia en nuestra juventud. Y es por eso que tomo un estudio reciente, 2025-2026, de hallazgos clave en la ludopatía juvenil. Porque además recordemos que estas empresas de apuestas no discriminan por edad. Y obviamente si es todo online, uno puede falsear la edad, etcétera, etcétera. ¿Y este estudio qué nos refleja? Que hay un inicio temprano, la edad promedio de inicio, ¿no es cierto?, en apuestas online, y esa es de los 15 años de edad. Imagínense ustedes que tienen un hijo, ¿no es cierto?, que a los 15 años ya está apostando. Prevalencia, un 11% de los menores entre 11 y 17 años se reconoce haber apostado online el último año. El problema del acceso fácil, el 96% de los estudiantes de enseñanza media considera muy fácil apostar en línea, directamente de aplicaciones que descargan, ¿no es cierto?, en cada una de las plataformas que existen en sus celulares. Factores de riesgo, influencers y publicidad agresiva normalizan el juego, mientras que la falta de verificación de edad efectiva permite total acceso a las plataformas. ¿Cuál es el problema? Hay un rol parental, ¿no es cierto? El 53% de los padres sabe que sus hijos apuestan y a menudo lo permiten, viéndolo como un juego inofensivo sin saber lo que hay y las consecuencias de todo esto. ¿Y cuál es el impacto de esto? Que obviamente el juego se utiliza frecuentemente para evadir emociones como la ansiedad, la soledad y también el aburrimiento. También estos estudios recientes alertan sobre una crisis de ludopatía juvenil porque... Y aquí vamos desglosando, Presidenta, y quiero ser claro en las cifras porque es un estudio reciente que dice que el 14% de los jóvenes entre 12 y 35 años han apostado online. Quizás alguna información van a ser reiterativa, pero importante reflexionar con los diputados presentes. El inicio, ya sabemos, es a los 15 años de edad y obviamente la radiografía de pantallas que atrapan, que es uno de los estudios, revela que el 53% de los adolescentes ya ha apostado alguna vez y a menudo ya lo tiene normalizado por padres, por un acceso, ¿no es cierto?, y una fuerte publicidad para eso. ¿Cuáles son los principales estudios de esto? Sí, voy a citar 3, estudios de UNAV, pantallas que atrapan, radiografía del juego online en los jóvenes chilenos 2025, pero también una indicación y un informe de INJUV, ¿no es cierto?, que indica que los juegos de azar son nocivos y comunes entre los jóvenes. Dentro de eso yo les quiero hablar que muchas veces en los juegos inofensivos que descargan nuestros hijos de plataformas gratuitas, siempre para poder obtener recursos o seguir jugando, la aplicación les envía, ¿no es cierto?, una pequeña ruleta donde ellos hacen girar la ruleta y les da premios. Bueno, ese es el inicio y la puerta de entrada a la ludopatía según estos informes. Quiero ir a un contexto legal y social también, que se ha dicho aquí constantemente. La Corte Suprema de Chile ha establecido que las casas de apuestas online operan de forma ilegal, salvo autorización expresa, aquí lo dijo también la encargada de la Biblioteca del Congreso, y también existe una necesidad urgente de regular la publicidad y establecer verificaciones de edad robustas para proteger a menores. Presidenta, justamente este proyecto va en la línea, como explicó mi colega Zulantay, para regular, obviamente, prohibir y que justamente aquí el profesor, hoy colega de nosotros, diputado, dijo, ¿qué pasaría, no es cierto?,
Sí, yo creo que ustedes además lo han sabido en historia, ¿no es cierto?, del fútbol, cómo se manejan partidos, el hombre del maletín y todo ese tipo de triquiñuelas que al final lo único que hace es ensuciar la confiabilidad en un deporte que es familiar y que esperemos que así siga y por eso hay que protegerlo. Eso es todo, Presidenta, muchas gracias. Y Orana. Oiga, muchas gracias a usted, su palabra. Voy a abrir la palabra, pero no sin antes decirles que nos acaba de llegar la invitación que yo les mencioné al principio. Ahí está en el chat de la ministra del Deporte, Lorena Castillo Cabrera, la ministra Natalia Ducó, la señora directora del IND, para el miércoles 13 a las 19 horas en el Salón Protocolar de la Pista Atlética Mario Recordón del Estadio Nacional, acceso por Pedro Valdivia, para que todos lo tengan claro y los que puedan asistir pueden estar. En short y polera, dijo el diputado Matías Fernández, tiene la palabra. Miércoles, 19 horas. Diputado Matías Fernández. Muchas gracias, Presidenta. Primero, celebrar este tipo de proyectos. Creo que van en la línea correcta de lo que tenemos que empujar. Qué bueno que también la aclaración con respecto a estas dos partes, porque efectivamente una de las preocupaciones que tenía que se hablara del jugador y no de los clubes también y de la relación comercial que hay, porque yo creo que efectivamente hay responsabilidades de distintos niveles. Una es la de los clubes que no pueden suscribir efectivamente este tipo de contratos porque termina dañando la actividad. Creo también que acá hay una red que no se ve con respecto al alcance de las casas de apuestas, porque estas grandes empresas que vemos son las que vemos nominalmente, legalmente, pero debajo de ellas operan muchas subredes de casas de apuestas mucho más chicas que generan incluso apuestas al nivel mínimo con tal de embaucar a muchas personas, pero también generar una ganancia que está fuera de la ley, muchas veces ni siquiera generando los tributos que tiene que generar una empresa propiamente en Chile. Pero creo que el elemento central tiene que ver con que esencialmente los rostros deportivos, y acá no solamente los jugadores profesionales, los deportistas no pueden estar ligados a casas de apuestas. Yo me pongo quizá un poco más conservador en la materia, pero yo no creo que ningún deportista debería estar ligado a una casa de apuestas, por más que en Chile la libertad económica sea una de las premisas. O sea, como esto hace bolsa el deporte solapadamente, directamente, fuertemente. Entonces creo yo que esta comisión puede dar un paso importante en una regularización que todavía está corriendo en varias líneas, porque efectivamente hoy día se está discutiendo con respecto al alcance de estos contratos, no contratos, a través de las redes sociales, de la representación, finalmente de cómo se manejan finalmente la representación de redes a través de Instagram u otro. Pero creo que esta comisión puede dar un paso fuerte, y me atrevo a decir no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel latinoamericano con respecto a esta materia que tiene un alto impacto en otros países. Yo, Presidenta, obviamente vamos a acompañar, vamos como votamos en contra del anterior proyecto de mi estimado, acá vamos a acompañarlo, si hay que robustecerlo, vamos a estar disponibles para ello, y me permito hacer un alcance porque hay también deportistas que hoy día no están activos, que tienen contrato con estas casas de apuestas, y que podrían eventualmente, entiendo, ahí, corrígeme si me equivoco, quedar fuera de este marco porque efectivamente se refiere al deportista activo. Pero ojo, que esos deportistas activos tienen algunas veces escuela, son algunas veces socios de clubes deportivos, quizás no profesionales, pero no entonces, yo me atrevería a decir que no nos quedemos solamente en el jugador activo, sino el que también pudiese tener un impacto en alguna otra área asociada. Hay que tener ojo con eso porque efectivamente ahí hay una cosa que es importante. Claro, me van a llamar a mí y el otro el que está... Yo no tengo contrato con casa de apuestas, eso es bueno para que sepan, sí. Pero eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, entonces dejamos claro que don Matías Fernández no tiene contrato, Matías Fernández, el del Congreso. Tiene la palabra el diputado Arroyo. Lo que sí les voy a pedir, acuérdense que van a querer todos opinar, ahí seamos contundentes, usted sabe, ya fue presidente de esta comisión. Tiene la palabra, expresidente. Muchas gracias, señora Presidenta.
La verdad es que me parece que vamos en la línea correcta de esto, pero sí en aras de fortalecer un proyecto de ley, me parece que hay cosas que debemos de complementar. Si bien es cierto, este es un proyecto de ley complementario al que ya está en el segundo trámite constitucional en el Senado, como es el proyecto que prohíbe, ¿no es cierto?, prohíbe la relación de las casas de apuestas en el fútbol. También no es cierto, no es menos cierto que también como lo manifiestan, que no solamente pudiera ser para los jugadores de fútbol profesional, porque ¿qué hay de aquellos, los entrenadores conocidos, los árbitros conocidos, ¿no es cierto?, exjugadores de básquetbol conocidos, líderes políticos conocidos, figuras no deportivas que son conocidas, jóvenes influencers, líderes políticos, empresarios, líderes también, todos líderes de opinión? Entonces, cualquiera, podríamos no tener contratos a lo mejor con estos y exigir que no existan estos contratos. Y también existe otra duda de mi parte. ¿Puede el Congreso, aun cuando esto ya pasó a la admisibilidad, pero puede el Congreso meterse en materia tan profunda como es la materia contractual entre privados? Entonces, esas son cosas que yo quiero dejar aquí. No es que esté en contra, sino en aras de fortalecer el proyecto. Y me parece, en lo personal, revisando el proyecto, revisando el fundamento y revisando también las indicaciones que tiene este proyecto, creo que es mucho más factible y más amplio el otro proyecto que ya también del diputado Solantay, que es el que prohíbe toda apuesta en el fútbol chileno. Prohíbe la publicidad, porque eso corta la relación inmediatamente. Por lo tanto, el prohibir la publicidad, prohíbe la de los jugadores, de los influencers y todos los líderes de opinión. Por lo tanto, pienso que es mucho más amplio. Y segundo, que va también en un segundo trámite constitucional. Entonces, vuelvo a insistir en lo que hice inicialmente, por lo cual me censuraron, pero que era un tema que ponerlo acá sobre la mesa en aras de robustecer este proyecto y que después sea en realidad práctica, porque aquí sacamos muchos proyectos de ley y parece que en la ciudadanía hay una visión de que pasa que todo se soluciona con leyes y los diputados tienen que hacer una ley para esto, hasta para el kilo de pan. La idea es que sea robustecer y que sea el espíritu de esta ley como es limpiar el fútbol y el mundo deportivo en general. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Arroyo. Tiene la palabra por el tema don Cristian Contreras. Presidenta, después de escuchar la exposición de Marcela, de los diputados más bien dicho que patrocinan este proyecto, en principio me gustaría tirarles la pelota a ver si estudian este proyecto para todos los deportistas, así de simple, ¿ya? Y no solamente para ellos, quizá incluir los árbitros, organizaciones deportivas, representantes, federaciones deportivas, para que no incurran en esta contratación, ¿ya? Porque a todo evento, sea lo que sea, yo he practicado muchos deportes y en todos me doy cuenta que se podrían hacer algunas triquiñuelas ahí y falsear los resultados. Ahora, tomo lo que acaba de decir por medio suyo el diputado, porque es verdad, podremos intervenir en la contratación de dos privados, ponte tú, pero eso hay que estudiarlo. Pero sin perjuicio de ello, creo que esto tendría que ser ampliar esta ley para que estén todos los deportistas profesionales incluidos y las organizaciones, representantes, federaciones, árbitros, para que no, para no caer en ciertas fallas que pueden perjudicar el deporte y el espíritu deportivo que hay. Sin perjuicio de ello, no me queda claro si también pueden hacer publicidad, porque una cosa es la publicidad y otra cosa es que intervengan en los profesionales. Así que con esta indicación me gustaría que el diputado Teao, Zulantay lo evalúen y quizá hacer una fusión ahí de proyectos para que avancemos rápidamente y velar por la seguridad en todos los deportes. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el diputado Briones.
Gracias, Presidenta. Solamente dos cositas. Primero, interpelar positivamente a mi colega Contreras respecto a justamente la contratación, entre comillas. Muchas veces muchas federaciones no tienen recursos para autogestionarse y poder promover la misma actividad y recurren justamente a sus propios atletas o figuras más renombradas para poder tener más cobertura y atraer a más chicos en la práctica. Yo creo que eso también merece un poco para determinarlo. Y lo segundo tiene que ver justamente con el proyecto. Voy a empezar al revés. Yo apruebo definitivamente esto y lo voy a sustentar en lo siguiente. Espero tengamos el tiempo. Este proyecto de ley nos obliga a proteger la integridad de todas las disciplinas deportivas, tanto a las de primera línea como aquellas que son de segundo orden. Ojo, porque no son menos importantes y son las que sustentan el deporte olímpico de este país. ¿Ya? Esto porque no tienen la visibilidad requerida y por temas asociados a medios cooptados por contenidos únicamente para deportes comercialmente atractivos. Está de más decir que la gestión de recursos podría ser una motivación o un catalizador en la proyección de los clubes o instituciones, sean estas amateur o profesionales, y que para estos menesteres se suman o agregan o contratan los servicios de figuras rutilantes de las disciplinas deportivas de rigor, por su impacto, llegada o carisma con el público, lo que por defecto convoca a todos los adeptos o seguidores del deporte y así también de ellos mismos como figuras públicas. Esta característica de ser role models, ojo, role models para generaciones completas y puntos de referencia para aquellos que inician las pasiones en este u otros campos, nos convoca a regular su participación. ¿Dónde? En la promoción, difusión, explotación y masificación de todo orden. No solamente en el ambiente, sino que también en plataformas que promueven apuestas y el manejo de recursos económicos, sin descartar que estas acciones generan problemáticas de toda índole. Desde temas asociados a la salud, con la proliferación de la ludopatía, hasta conductuales desde lo ético al interior de las instituciones que componen las competencias locales, regionales y nacionales con un alto índice de intervención de resultados, entre comillas, corrupción en su esplendor. Todo esto ya está evidenciado en países de primer orden, con promociones que ya son reguladas, justamente para evitar males mayores. Por esto pido a esta comisión proteger el pilar fundamental del deporte, nuestros niños y jóvenes, que aún deben vivir el proceso de búsqueda y confirmación natural de su decisión, por intermedio de modelos de vida alejados de las imágenes erróneas o desviadas del debido proceso de formación de las nuevas generaciones. No mercantilicemos el sueño de nuestros hijos y promovamos un socavamiento de la salud pública. Aprobar es proteger. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, don diputado Briones, diputado Patricio Briones, honorable. Ahora tiene la palabra el diputado Mella. Tiene la palabra, querido y honorable diputado. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que, de todas formas, me uno a los agradecimientos y también a las felicitaciones por este tipo de proyecto que yo no sé si en grandes rasgos y en general alguien acá podrá estar en contra. Por eso que también celebramos a los diputados Zulantay y Deao por estas iniciativas. Ahora, más allá de esto, también quiero hacer una pequeña reflexión, porque lo que estamos hablando desde mi punto de vista finalmente es en que estamos colocando sobre la mesa cómo se contraponen distintos tipos de objetivos. En primer lugar, por ejemplo, el rol social que tienen los deportes. El deporte promueve, por un lado, el autocontrol, por otro lado, las apuestas incentivan la impulsividad. El deporte busca formar jóvenes, que eso es lo que nosotros creemos en general. La apuesta busca captar clientes. Y el deporte necesita credibilidad, la apuesta genera sospecha, y esos son distintos elementos que están hoy día, desde mi punto de vista, perjudicando al deporte. Cuando en ese contexto se atribuye una imagen de un deportista profesional, de un deportista exitoso, a justamente aquello que desde mi punto de vista, ojo, desde mi punto de vista, genera el efecto contrario a lo que debiese hacer, yo creo que va muy buen camino en parte la prohibición. Sin embargo, también comparto, si no me equivoco, con mi colega, por su intermedio, Presidenta, el diputado Contreras, cuando establece que además de los jugadores de fútbol, o jugadores en general, lo que hay que hacer es cómo incorporamos a los entrenadores, árbitros eventualmente, porque también algunos de ellos son figuras significativas y modelos.
Y yo sé que acá voy a abrir otra brecha y probablemente voy a tirar gente en contra, y yo sé que estamos hablando del tema deportivo propiamente tal, pero cuando hablamos de figuras significativas, y si bien esto está en el ámbito del deporte, hoy día tenemos una brecha y algo que caminar, que construir a futuro, también como por ejemplo distintos influencers en particular también hacen este tipo de promoción. Entonces ahí es donde estamos generando un conflicto mayor que yo creo que a futuro tenemos que abordar. Y termino con lo siguiente, Presidenta. A mí me parece que si en algún momento legislamos en torno a multas en esto, tiene que haber la idea de salud mental y las multas orientadas a rehabilitar a las personas que justamente son ludópatas. A mí me parece que un proyecto amplio, grande a futuro que podamos tratar de interpretar desde esta mesa, creo que tendría que ir de la mano en ese sentido. Así que muchísimas gracias, Presidenta. Gracias a usted. Voy a tomar la palabra yo, si es que nadie más quiere la palabra. Yo efectivamente creo que, bueno, todo lo que venga a proteger a nuestros deportistas, yo también lo ampliaría porque tengo el ejercicio práctico de que en algún momento cuando empezamos a legislar esto, empezamos a trabajar respecto de las casas de apuestas, es tanta la luca que genera la casa de apuestas, no digo la que está hoy día legalmente instalada, como bien lo nombró la señora Marcela, que le agradezco, aprovecho de darle el agradecimiento de su presentación, donde habla, claro, de específicamente la polla chilena de beneficencia, Lotería Concepción. ¿Y qué pasó? Que es tanto lo que genera que empezaron a ir a otras ramas, incluso a las ramas paraolímpicas. Y la tentación para el deportista es tan grande, porque son los mismos deportistas que hemos señalado en esta comisión, que están vendiendo completos o haciendo rifas para viajar, para su implementación, que se ven en esta tentación grande de solamente por vestir una camiseta, un jockey que lleva la marca de la casa de apuestas, tienen el auspicio de sus viajes y mucho más. Y les estoy hablando del deporte paraolímpico. Y también quiero hacer referencia al fútbol femenino. El fútbol femenino hubo un momento, y quizás es el momento todavía, donde se mantienen gracias a las casas de apuestas. No lo digo para defender este ejercicio, o que todavía no es ilegal, pero por lo menos no está regulado. Porque ¿qué pasa cuando no hemos llegado a puerto en una legislación respecto de si el equipo de fútbol, incluso el campeonato, incluso cualquier rama deportiva, el equipo de básquetbol, hoy día tiene el auspiciador de una casa de apuestas? ¿Por qué el futbolista no nos va a indicar y va a decir, bueno, mientras no sea prohibido para el equipo de fútbol, ¿por qué me lo van a prohibir a mí? Se entiende perfectamente y yo estoy totalmente de acuerdo, como se ha dado en países en Latinoamérica, pero en países que no es el nuestro. Y aquí también hemos tenido grandes polémicas respecto del penal que le cobraran a un jugador X producto en un segundo tiempo, y que justamente, porque esa es la diferencia, la casa de apuestas, sí, ya existió, sí, el árbitro también, pero por eso se tiene que implementar para todos. Pero ¿a qué voy yo? Se da en el minuto 2, antes del apoyo a gol, si ustedes se acuerdan, era empate, ganar o visita, empate, claro, y local, empate o visita. Y luego, pero hoy día podemos apostar la tarjeta amarilla que se da en el segundo tiempo en el jugador tanto, el gol hecho en el minuto tanto. Entonces, incluso existe el ejemplo de alguien que quiso apostar y le daba justo, y celebraron incluso entre sus amigos porque habían apostado a que no se iba a dar el resultado, pero resulta que era el minuto exacto. Si tú no le dabas al minuto exacto, no cobrabas la apuesta. Entonces, créame que hay una cantidad de cosas que tenemos que regular, pero hay que saber hacerlo y de manera justa. La próxima semana está la palabra de la ministra, que van a estar aquí junto al subsecretario para abordar este tema, pero no es esa la única palabra que nos tiene que regir para nosotros legislar. Por lo tanto, se abre hasta el 3 de junio, esta es la fecha que tiene de término de esta urgencia simple que se le puso a este proyecto del Ejecutivo. Por lo tanto, yo abro la posibilidad de que ustedes sugieran invitados, para esto, y yo a los primeros que voy a, que si abro la palabra para quien quiera poner aquí algún invitado, si también la secretaria nos ilustra respecto, podría ser no, ¿se acuerda que era el? Espérese. Yo creo que podríamos incluso repetir ciertos invitados que se hicieron para la prohibición de las casas de apuestas, para la prohibición de publicidad en las casas de apuestas.
yo las vamos a ilustrar, pero de momento sería estaría la ministra presente con el subsecretario la próxima semana. Si alguien tiene acá, alguien más para invitar, si tienen una propuesta, el IND, yo creo que espérese, voy aquí, le leo. Aquí está. A los representantes de las casas de apuestas podría ser. Hay una asociación de representantes de casas de apuestas que fue bastante complejo la vez anterior, pero asimismo podría ser también Polla Chilena de Beneficencia. Son las mismas diferencias del proyecto anterior, pero hoy día son distintos los legisladores. Diputado Briones, tiene la palabra. Gracias, gracias, Presidenta. No sé si sonará un poco exagerado, pero ¿no sería poco atinado invitar quizás a aquellos presidentes de federaciones que justamente tienen dentro de su gestión las marcas de estas casas de apuesta en su indumentaria? ¿Tiene alguna específica? Sí, está la Federación de Básquetbol. El presidente de la Federación de Básquetbol. Sí. Presidente de la Federación de Básquetbol. Me gustaría mucho voleibol también. Algunas que son más de deporte colectivo, ojo. Voleibol y básquetbol. Yo sé que los dos tienen publicidad. No sé si la Federación de Fútbol. Sí. La Federación de Fútbol no la tiene. Pero no, acuérdese que tienen distinta competencia en cuanto a la ley de deporte, eso lo tenemos claro. Tiene la palabra. Bueno, primero acordemos al presidente de la Federación de Voleibol y al presidente de la Federación de Básquetbol. Diputado Chandía, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Lo que yo planteaba acá era invitar también a los presidentes de la Federación de Fútbol de Chile. Decía yo invitar a los presidentes de la Federación de Fútbol de Chile, de la Asociación Nacional, de la ANFP. Recuerde que están todos los clubes con casa de apuestas. Eso es una cosa. Lo que pasa es que yo recuerdo perfecto, y por eso me ayudaba mi asesora, que cuando hubo la prohibición desde el Ministerio de Justicia, cuando nos pusieron la prohibición de las casas de apuestas, fue la NFP y la Federación de Fútbol que hicieron corte teniendo casas, no voy a decir los nombres, pero teniendo casas de apuestas en sus publicidades. Las cortaron, esos contratos quedaron ahí. Por lo tanto, lo que usted me dice es como a los presidentes del equipo de fútbol. Por ejemplo, Colo-Colo, que sí tiene una casa de apuesta en su camiseta. ¿A eso se refiere? No lo sé, lo digo por la publicidad que hay en los estadios. Yo voy al estadio siempre cuando puedo ir a mi gran ñublense. Veo la publicidad puesta en Yo quisiera volver a repetir que cuando se hizo esa prohibición, cuando dijeron todas las casas de apuestas que no tienen domicilio en Chile quedan absolutamente fuera y se debe cortar, eso se hizo. ¿Y qué pasó? Que las casas de apuestas hicieron su domicilio en Chile. Entonces, por eso quizás sería bueno escuchar a alguien que nos ilustre respecto de aquello. ¿Le parece? Sí, Presidenta, muchas gracias. Yo le voy a dar el nombre y lo voy a anotar en el chat para que tener un nombre concreto. ¿Alguien más? Diputado Mella. A mí me interesaría mucho poder y conocer la opinión de algún futbolista en particular, CIFUB, quien sea, incluso de algún presidente de club deportivo. ¿Ya? Entonces, yo durante la semana, si es posible, no agregarlo ahora, pero durante la semana para poder conversar con alguno, o futbolista, o alguien de presidencia de club deportivo o presidenta. Perfecto. Usted me está diciendo algún futbolista o presidente del CIFUB. Yo creo que al CIFUB, aunque no sé si querrán venir a hablar de este tema, pero siempre han tenido la disposición de estar acá presente, que hablen en nombre de los jugadores, efectivamente, porque ese es el trabajador del fútbol. ¿Lo toma bien? ¿Acordado también entonces la gente del CIFUB? ¿Sí? Y presidencias de clubes deportivos. Presidencias de clubes deportivos. No, presidente del CIFUB es el ex arquero de Universidad de Chile, Luis Marín, que estuvo acá presente. Es que, a ver, espérese, déjenme explicarles una cosa. Estamos hoy día exactamente, ayúdeme con el día, estamos 8 de mayo, 12 de mayo. Esto tiene urgencia para despacharlo el día 3 de junio. Nosotros la próxima semana vamos a escuchar al subsecretario, a la ministra. Yo invitaría, para que no se nos caiga la sesión, a la Asociación de Casas de Apuesta y a la Polla, ¿cierto? Y en base a que nos vayan diciendo que no o que sí, Federación de Fútbol, de Básquetbol, Voleibol y el CIFUB serían los invitados que tenemos en lista, ¿cierto? Antes de que este proyecto se apruebe en general. ¿Estamos claros? ¿Ya?
Diputado Arroyo. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera ilustrar de alguna manera la historia que ha ocurrido de este proceso con las casas de apuestas. Cuando en esta comisión se habló de proyectos de prohibición de la publicidad en las casas de apuestas, estuvimos con la Boyagol, vinieron todos los demás. Hicieron un lobby enorme diciendo muchas cosas, yo lo viví, pero finalmente impera la ley. Aquí está el buen deseo de todos los diputados de querer limpiar el fútbol y el mundo deportivo, y yo lo veo bien. Quiero contarles que la Subsecretaría de Justicia, a través del Departamento de Personalidades Jurídicas, obligó a la ANFP a eliminar todas las publicidades, todos los contratos de publicidades, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo la ANFP? Apeló a todo, y yo revisé en todos los juzgados de Santiago, de la región metropolitana, y estaba, no me acuerdo en qué juzgado estaba ahí, ellos apelaron, les fue mal, apelaron a la Corte Suprema y ahí dejaron libre. Pero ¿qué es lo que hicieron la ANFP? ¿Saben lo que hicieron? Traspasaron de ser sociedades anónimas a ser corporaciones. Por lo tanto, la obligación se le extinguía, ¿ya? Eso fue una jugada que sería interesante que la escuchara la Presidenta, de verdad, porque esta historia, Presidenta, sí, porque esta historia, Maricela, de verdad que es importante. Cuando la Subsecretaría de Justicia ordenó que eliminación de estos contratos, ellos no lo hicieron. Apelaron a la Corte de Apelaciones, y no me acuerdo en qué juzgado yo lo seguí, y después se mantuvieron ahí y no apelaron a la Corte Suprema. Tengo todo el seguimiento. Hablé con el subsecretario de Justicia porque le ordenaron que eliminaran ese tipo de contratos, ¿no es cierto?, so pena de disolverlos, ya que la Subsecretaría de Justicia, a través del Departamento de Personalidad Jurídica, tiene la facultad de disolver incluso la ANFP porque es una sociedad de derecho privado. Pero esa es otorgada por la Subsecretaría de Justicia a través del departamento. Por lo tanto, ¿ellos qué hicieron? Como les fue mal en esto, no apelaron a la Corte Suprema, sino lo que hicieron nuevamente fue transformar esa sociedad anónima después en corporaciones. Y se salvaron entonces y pudieron seguir manteniendo estos contratos de publicidad. Y es por eso que aún todavía, a pesar de eso y a pesar de la Corte Suprema, porque yo les voy a decir que la Corte Suprema ha establecido, y así lo que estoy diciendo desde el inicio de esta sesión, no sé si lo están escuchando los demás diputados, dice, solamente las entidades expresamente autorizadas por la ley pueden desarrollar juegos de azar en Chile. El resto no. O sea, el legislador de la época fue muy adelantado porque él dice que ningún tipo de azar, ningún tipo de apuesta, cuando dice todo esto está prohibido excepto lo que por ley está autorizado, lo que está diciendo es todo lo que había en esa época, lo que hay ahora y lo que pueda venir incluso desde el extranjero, desde el exterior, de extraterrestres quizás, lo que sea, cualquier cosa, de la IA, todo lo que pueda existir, porque establece que todo juego de azar es prohibido. Y eso lo conversamos, y la Corte Suprema, fíjese que los fallos jurídicos de la Corte Suprema concluyó que los juegos de azar, y estos son fallos de la Corte Suprema, los juegos de azar sin autorización legal están proscritos por el ordenamiento jurídico chileno. ¿Por qué? Porque el artículo 1466 del Código Civil establece que las deudas derivadas de estas actividades tienen objeto ilícito. Solo pueden operar quienes cuentan con autorización legal expresa, como es la Polla Chilena de Beneficencia, Lotería Concepción y los casinos autorizados y sistema hípico, que corren por leyes diferentes. Por lo tanto, en este caso, los proveedores de Internet no pueden facilitar actividades que el tribunal considera contrarias a la ley. O sea, vale decir, los juegos de azar online también son ilegales, salvo que exista una autorización legal expresa, que no existe, porque todos los juegos son ilegales bajo la ley. Y eso lo zanjó hasta la Corte Suprema. Entonces nosotros ya estamos legislando sobre una materia, como les digo, que ya está zanjada. Y estamos encima restringiéndolo al mundo profesional, deportivo y futbolístico, cuando puede ser cualquiera que pudiera prestarse para la publicidad. Por eso vuelvo a insistir, que es mucho más amplio, ¿ya? Primero consultar incluso a través de la misma biblioteca, consultar los fallos de la Corte Suprema, lo que yo estoy diciendo, no pueden estar los números, todo lo demás de las resoluciones, porque esto yo lo seguí, y efectivamente, al estar todas prohibidas, ¿no es cierto?,
porque una de las cosas que decían las casas de apuestas era que no estaba expresamente escrito en la ley. Y si bien es cierto no está escrito en la ley, la palabra todo está prohibido señala incluso aquello que no está escrito, lo que está por venir, incluso, como le decía yo. Por lo tanto, esto ya está zanjado por la Corte Suprema, está zanjado también animal, pero algo hace que en Chile, como muchas cosas, mágicamente no se puedan cumplir. Por nuevamente, vuelvo a preguntar, no sé quién me podrá responder, qué entidad podrá responder, decir que si una actividad es ilegal, ¿se le puede hacer publicidad? Pueden haber gente involucrada, personas, entidades o cualquiera pudiera hacer publicidad. Entonces, tampoco por so pena de decir, justificándolo de alguna manera, el fútbol femenino, como lo dijo la diputada, que si es verdad se sostiene con ese tipo de apuestas, tampoco nosotros podemos permitir que una actividad ilegal, que puede ser esta o otra, venga solamente por ese beneficio que ha ocurrido en otros países, en donde por ese beneficio de apoyarlo, nosotros tengamos que permitírselo. Si no, finalmente terminamos dejando a la ley trunca y empezamos a permitir a algunos y a cambiar lo que corresponde al derecho y a la Constitución también, que nosotros tenemos que, juramos, responder y respetar. Yo le agradezco su intervención, pero al mismo tiempo yo lo que le decía respecto del fútbol femenino no es que yo lo esté avalando, es que es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Yo legislé junto con usted este tema, usted tiene una claridad absoluta porque lo seguimos y era semana a semana una rabia constante respecto de cómo se estaban tomando las cosas que efectivamente determinaba la Corte, determinaba diputado Chandía, le doy la palabra y después ordenamos quiénes son los invitados que vienen por este proyecto y el orden. No pido la palabra. Entonces, si nos puede ayudar, secretaria, porque hay una cosa muy clara que dice Jimena, que nos dice la Secretaría, que este proyecto dice mediante el cual se prohíbe la contratación entre casas de apuesta en línea y jugadores de fútbol profesional y sus representantes. Por lo tanto, no se nos abre tan fácilmente la puerta para invitar al básquet o al voleibol, sino serían a exponer solamente, que no es muy bueno, pero no necesariamente este tema. Jimena. Claro, entonces en la lista está la Asociación de Casas de Apuestas, Polla de Beneficencia, CIFUP. Estábamos viendo con la presidenta un profesor de la Universidad de Chile que es de Derecho Deportivo y que ha tenido bastante buena voluntad y disposición para venir en el periodo anterior a dar su opinión sobre proyectos de ley, entonces también podría ser invitado Daniel Orsi. Y esos tenemos en la lista. Entonces yo quiero solicitar que venga alguien que nosotros podamos venir desde la Corte Suprema para que también nos ilustre respecto a los fallos, respecto a las casas de apuestas. Gracias. ¿Quién de la Corte Suprema? Perdón. ¿Alguien de que pueda venir en representación de la Corte Suprema a ilustrarnos respecto a los fallos de la Corte Suprema? Eso tendría que ser solamente una invitación, no tienen ninguna obligación de estar acá, ¿cierto? Claro. Vamos a diputado Cristian Contreras. Sí, solo una pregunta. ¿No es susceptible de cambiar el título de este proyecto y extenderlo a todas las demás profesionales deportivos? ¿Es imposible eso? Porque si no vamos a tener que estar haciendo ley por ley. Está acotada la idea matriz. De alguna manera es un proyecto muy sencillo, es muy específico. Entonces, está principalmente enfocado al fútbol. Lo que sí yo veo como solución ahí, y usted corríjame si estoy equivocada, doña Jimena, es que presentáramos otro proyecto que finalmente se pueda fusionar con este por el trámite en el que están, donde efectivamente diga exactamente lo mismo respecto de todos los deportes. Me permito a través suyo extenderle al diputado Teado. ¿Será posible eso, diputado, hacer un poquito del esfuerzo por extenderlo a todos los deportes, a todos, o sea? No, lo que pasa es que como es la idea matriz, no puede, o sea, tendría que haber otro proyecto exactamente igual que dijera apuesta en línea a deportistas profesionales y sus representantes en todo ámbito. Eso lo puede hacer cualquier legislador acá, pero esta moción ya está presentada, podrían presentar una sobre esta de cualquiera de los legisladores que están acá y se terminarían fusionando, entiendo yo, ¿cierto? Estando en el mismo trámite. Si se puede, claro. Eso es lo que yo veo rápidamente. Porque la idea matriz, claro, se lo vamos a plantear igual al diputado Zulantay, pero queda entonces para la próxima semana la ministra, el subsecretario y yo de verdad creo que es súper conveniente que venga este profesor en Derecho Deportivo, el señor Daniel Orsi, si lo toman a bien. ¿Ah? Ok, entonces acordado eso,
tendríamos tabla para la próxima semana y, por supuesto, siempre tomando en cuenta el proyecto Nico Vidal respecto de... Dígame, diputado Tubiti, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sobre eso me gustaría dejar ya constatado en el acta de que cuando acabe esto, ¿no es cierto?, y comencemos el proyecto Nico Vidal, dejar siempre invitado a un familiar del exfutbolista, ¿no es cierto?, para que esté presente. Yo tuve la oportunidad, querido diputado, de estar acá cuando estaba la familia, y ellos tienen la puerta abierta de parte de esta diputada y de esta presidenta para que estén presentes durante todas las jornadas que se discuta el proyecto. Nadie les va a cerrar la puerta y no van a tener ningún inconveniente en estar aquí presentes. ¿Estamos? ¿Alguna palabra más? Abro la palabra y si no, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.